Martes de café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Martes de Café. Es un gusto, Brenda, que estemos otra vez de vuelta. Ya después de un tiempecito, ya teníamos rato que no grabábamos juntos. Ay, ya sé, demasiadas cosas. Lo sé, y es un gusto que estar compartiendo contigo otra vez. Ya estoy como, aquí el set. ¿Cómo se llama, Carlitos? Ya no quiero ser adulto. Sí, fíjate, está muy canija esta vida de adulto, cada vez salen más cosas, pero fíjate, acaba de llegarnos un paquete hace poquito, Ajá. que fue un regalo y queríamos compartirlo junto con ustedes antes de entrar al tema. Ok. Aquí está, y te doy permiso que tú lo abres. Ay, ¿con qué vas a salir? Hojas en blanco. No, Sí. agarra la carpeta, ábrela. Lee lo que dice. Ah, ok. Dice, felicidades. Es un honor el día de hoy entregarles a Martes de Café un reconocimiento por su esmero y dedicación y esfuerzo. Sabemos lo difícil que es poner en marcha un proyecto de nuevo. Es el enfrentarse a los miedos, inseguridades y sus tiempos. Por lo cual YouTube al ver su esfuerzo, y el amor que ha tenido, el apoyo social y salud mental, hemos enviado un detalle para que sepan que cada esfuerzo cuenta con su recompensa. Reciban la placa de los 100 suscriptores, esperando que pronto se sumen más personas a ver lo que está creando. Sin más por decir, que con mucho que agradecerles a todo el equipo de Martes de Café, con un cordial saludo y de parte del señor YouTube, a esperar su gran éxito, que sabemos lo tendrán. Tenemos ya nuestra placa. La primera placa de 100 suscriptores. Sí. Muchísimas gracias a los 100 suscriptores, 140 y pico que ya van. 140 y algo así. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por apoyarnos, por seguir y soportarnos, escuchar nuestras pequeñas grandes locuras que tenemos que comentarles y que esperemos les sirvan. Así es, y pues ahí estará la placa por ustedes, que es placa más de ustedes que de nosotros, así es que muchas gracias. Y bueno, ahora sí, entrando de lleno, ya después del momento. Ya, ahora sí, vamos a empezar en la parte, una de las partes feas de ser adulto. Uf, sí. Porque el tema que vamos a tratar hoy es totalmente hablando ya de la adultez. Es un problema que últimamente se está dando un poquito más bien. Se está reconociendo más. Exactamente, Más bien, se empieza a reconocer. más. Y hablamos del síndrome de burnout. Así es, el síndrome de burnout, también conocido como el síndrome del quemado, que este es el síndrome... Literal, el trabajador quemado. Hace referencia al estrés por agotamiento del sistema nervioso. Este produce un desgaste tanto físico como emocional que termina por dar origen a síntomas de tipo depresivo que alteran la personalidad y autoestima del trabajador. Que fíjate que aquí el burnout es únicamente para las personas trabajadoras. Es un estrés llevado a un grado extremo para los trabajadores. Sí, por eso les decíamos que es algo literalmente exclusivo de la etapa adulta. Por eso le decía, ya no quiero crecer, Tommy. Haz de cuenta, todos nos sentimos identificados con Carlitos. Entonces, esta es una enfermedad que porque ya está reconocida por la OMS como una enfermedad laboral, o sea, ya literalmente está considerada como una enfermedad laboral, que afecta a muchos de las personas que ya estamos en el ámbito laboral o que por lo menos alguna vez nos podemos enfrentar a este tipo de síndrome, y muchas veces no lo catalogamos por el contexto en el que vivimos en México. Pero... Así es. Y fíjate, así como lo acabas de decir, la OMS ya lo acaba de reconocer. Y hace también, creo que fue este año o el año pasado, no me acuerdo, que el CIE-11 lo acaba de reconocer como un tipo de trastorno que puede vivir el trabajador, viven las personas, porque ya es algo donde ya existe mucha apatía, donde ya estás muy, muy quemado, literalmente. Ahora sí. No puedes más. Ajá. O sea, y con todas las energías y el esfuerzo que llegaste un día, ya se mermó, porque ya estás ya de todas maneras nomás hago lo que me corresponde y se acabó. Sí. Y fíjate que cuando me puse a investigar, descubrí que a pesar de que es un tema que está relativamente, o que se le está dando la importancia que merece tener ese tipo de trastorno, porque no se le da la importancia, o porque a veces, por ejemplo, en México, muchas empresas es el ponerte la camiseta. O sea, pedirte cosas extra o sobrecargarte la mano
con el hecho de, ay, es que te estás poniendo la camiseta por la empresa, Exacto. por el trabajo, y no les dábamos, o las empresas no les daban ese tipo de importancia, pero descubrí mientras estaba leyendo que este tema de burnout o esos tipos de... Sí, pues el concepto de burnout se empezó a emplear desde 1974. O sea que ya tiene mucho tiempo. Tiene muchísimo tiempo. En 1974, en 1978, en 1980, diferentes autores lo han descrito literalmente. Por ejemplo, la primera, que fue la de 1974, una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta en una sobrecarga de exigencias o de energías, recursos personales o esfuerzo espiritual del trabajador. O sea, desde 1974, Herbert Freudenberger, si mal no sé cómo se pronuncia, ya estaba empezando a acuñar el término de burnout, y apenas a nuestros tiempos, con el nuevo milenio, es donde literalmente los millennials los empezamos a sacar, pero es un concepto súper antiguo, o sea, tiene más de... Y fíjate, sí tiene... Más de 50 años casi, tiene 40 y tantos, 50 años. 50. Y bueno, es que realmente, pero hoy como tú dices, los millennials, la nueva generación, tienen el derecho, o bueno, tenemos más como que las herramientas para salir adelante y decir, ¿sabes qué? Este trabajo me están, pero ¿sabes me qué? estoy sufriendo mucho. Aparte de tener las herramientas, ese ha sido un problema que genera que se esté dando más el burnout. La gran competitividad que hay. Antes no había tanta competitividad. Ahorita hay muchísima competitividad en el mercado. O sea, tú sales, por ejemplo, yo cuando salí de la universidad, o sea, éramos, creo que como 100 personas de la misma carrera. O sea, imagínate tener que competir contra otras 100 de un solo año en el que yo salí. Claro. Cada año siguen saliendo mínimo 100 personas, entonces hay una sobrecarga de competitividad. Y eso te puede generar el burnout. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que antes con mi abuelo, con mi madre, con mi padre, el trabajo los buscaba a ellos, sí, que llegaban y tocaban a la puerta, oye, fíjate que ocupamos un psicólogo, ocupamos un doctor, ¿quieres trabajar? Sí. Y ahora no, uno tiene que ir y competir y luchar, y esto es parte del burnout, el hecho de decir, si no hago lo que tengo que hacer, me van a correr. Sí, porque también, ¿sabes qué? Está la exigencia. Exacto. La exigencia que ahora ya se está pidiendo, las exigencias del medio, entonces es por eso de que si yo no cumplo, me van a correr, porque sé que hay alguien que ya egresó y puede cumplir con esas expectativas. Y que va a cobrar menos. Y que que muchas de las veces muchos profesionales, no sé cómo decirle, mal cobramos, no es la palabra, pero sí desmeritamos mucho nuestro trabajo. Sí. Y hay veces que también eso dices, ay, es que va a haber alguien que va a cobrar más barato. Entonces, todas estas cosas pues te generan muchos problemas, muchas crisis de ansiedad, los cambios de los enfoques de vida. Ahorita el enfoque de vida es muy distinto, es muy dinámico, es muy de ahorita, del momento, y antes no. Entonces, tal vez este término se empezó a utilizar desde 1974, pero ahorita es donde le estamos dando realmente la importancia que se tiene que tomar con este tipo de síndrome, que no lo podemos llevar a la ligera. Así es. Y fíjate que tanto así que ha llegado el burnout que ya empieza a crear consecuencias tanto de físicas como mentales a las personas, ¿no? Que por ejemplo una de las consecuencias cuando estaba leyendo es que la gastritis, la colitis, que ya crea una gastroenteritis. Genera muchos problemas. Sí. Hasta los mismos músculos. A mí sí me ha pasado, me llegó a pasar en mis trabajos que ya estaba todo tenso, que ya era, ay Dios, me duele aquí la espalda. Fíjate que yo precisamente este año, yo tuve un colapso de burnout. ¿Sí? Sí, yo sí tuve un colapso en el trabajo. Sigo trabajando en la misma empresa, pero en otra área. Pero en la otra área en la que yo estaba te estoy hablando de hace 4 meses, yo tuve un colapso. O sea, un colapso nervioso de que yo me levanté 3 de la mañana en plena crisis, no podía respirar. Mi nivel de estrés estaba por los cielos, tensionada todo el tiempo, irritable. Empecé a tener problemas con mi pareja porque descargaba, lamentablemente. Es que no tenía, o sea, mi válvula, y llegó un momento en el que mi cuerpo colapsó y dije, ¿sabes qué? Yo ya no, y decidí salirme de esa área. Gracias al cielo, a los dioses, se apiadaron de mi alma y me llegó una oferta dentro de la misma empresa, pues, pero en otra área, y me cambió. Y de hecho todos mis compañeros que me veían me dicen, es que te cambió la cara, tu forma, tú cambiaste. ¿Tú? O sea, el tú, sí. tu persona, tienes hasta una aura diferente.
Y y ya hasta después dije, es que yo estaba empezando a tener síntomas de burnout. Sí, y fíjate que esta es una de las cosas, ya hablaremos de cómo remediarlo el burnout, Sí. si ya Cómo tratarlo, ahí, tratarlo, cómo tratarlo, ¿no? cómo Pero sí, sobrellevarlo. muchos de los síntomas del burnout, del mismo burnout, es por ejemplo, pues son todos los agentes físicos y mentales. Pues es que son 3. Ajá. Normalmente lo generamos en 3, que es el agotamiento físico y el mental, ¿cómo es? Despersonalización y Sí. cinismo, y el descenso de la productividad y la desmotivación. Entonces, no son 3. La desmotivación y el descenso de la ok. productividad es donde está. Ujú. Es lo Ah, mismo. ok, Sí, la es confundí. lo mismo. Entonces, aquí es donde tú dices, tu cuerpo, literalmente, tu cuerpo se quema, Sí. tu cuerpo colapsa. Y de hecho es algo muy importante, creo que ya se lo habíamos dicho una vez, háganle caso a su cuerpo, Sí. su cuerpo es sabio, Sí, sí, sí. si algo no le cayó bien es Es porque por algo algo. no estaba bien. Es por algo. Exactamente, y cuestión de la despersonalización, fíjate, bueno, a mí que me gusta mucho estas cuestiones de lo bélico y guerras y todo eso, muchas de las estrategias son hacer eso, el despersonalizar a las personas, el hecho de que ya no eres, por ejemplo, ya no eres Brenda, Ya ahora eres es el empleado la de número tal. allá, ajá, El o la empleado empleada. número tal. Vete con la empleada fulana, ¿no? Y tú mismo te vas creyendo que ya dentro de tu trabajo eres uno más. Algo que se aconseja aquí es, pues créate algo que te identifique, ¿no? Una vez lo vi en How I Met Your Mother, que era el crearte un puesto donde ya la gente diga, que él es había uno que creo que le decían Johnny el de los masajes, que fulano sí. el de los juegos, y así. ¿Por qué? Porque aunque suena muy ridículo, te estás personificando de cierta manera, estás diciendo, ok, sigo aquí, soy persona todavía, ¿no? Y fíjate, una cosa que también se me hizo muy curioso, que todo el mundo va a identificar. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o la OSHA por las siglas en inglés, dice que al principio, o sea, cualquiera puede sufrir burnout, no digo que no vas a sufrirlo, pero al principio, o los que tenemos o los que tienen más probabilidad de tener síndrome de burnout, son las personas o las profesiones que tienen un contacto o una relación directa con el trato al público o a clientes. Uh-huh. Que es algo que pasa mucho. Por ejemplo, hablábamos de la despersonalización y el cinismo. Todos hemos visto, y no me van a dejar mentir, en el sector salud, Uy, sin decir ningún tipo o algún tipo de lugar. un estereotipo ni nada. Ninguno. Todo el mundo ya sé que ya se los imaginaron. Tú dices, vas y parece que te están haciendo el favor. Sí. Y todas las personas que lamentablemente atienden a las personas en el sector salud, en las instituciones públicas sobre todo, todos dicen, es que el trabajador es re grosero, es que el trabajador me contesta, es que esto... Y fíjate que a mí me pasó. Ajá. Cuando yo entré a trabajar, porque yo trabajo en el ámbito de la salud pública, estoy en una institución de salud pública. Entonces, llegan las personas y al principio era así como de... Me gritaba el paciente y era así como de... Ay, sentía bien feo, o sea, mi corazoncito dolía. Pero llegó un punto en el que literal me despersonalicé y llegó un punto del cinismo que es como de, es que no sé qué, y yo así como de, no puedo ayudarle. Siguiente. Sí. O sea, es que llegas a hacer, porque tienes que hacer una barrera, porque si no esas personas te afectan, o sea, absorbes. Claro. A final de cuentas somos personas que vamos a estar absorbiendo todas esas malas energías, todos esos malos tratos, y llega un punto en el que haces un callito y es como de, no puedo hacer nada. Exactamente. Lo siento. Y creo que es mucho el hecho de identificar, todos tenemos o hemos identificado, no sé, a esa antes eran enfermeras, o a esa secretaria. Las médicas, las secretarias. Ajá, que ya, es que, no quiero darles la razón, pero a lo mejor ya están en este burnout, en este quemado, es que donde ya están tan enfadadas de que la gente llegue y les grite y que les cuente las historias. Y lo peor del caso, uno como trabajador en ese tipo de instituciones, lamentablemente literalmente no podemos hacer nada. Servimos de paño de lágrimas, entonces llega un punto en que es como de... Y ahí empieza un descenso a la desmoralización, porque es como tú dices, te vuelves uno más y hasta tú mismo les dices, es que soy un simple empleado, señora, ¿qué puedo hacer yo? Exactamente. Entonces te desmoralizas pero, tú mismo. Y aún así, y aunque tú sí podrías haber hecho algo más... No, pero hay veces que no podemos. Aunque puedas o lo intentes, no sé, permítame, y ya vas con el doctor fulano, o ya vas
con X o Y. No, pero es que hay veces que no. No, yo sé, pero no me refiero a eso. Me refiero ya en otro caso hipotético. Lo intentas y de repente te ves con trabas de que no se puede, y no se puede, y no se puede. Y es lo mismo que decae un poco no, pues es que no se puede, y ya te crees Pues es que hay cosas que son mucho más arriba. Que es a lo que voy. Que ahí tú tienes toda la buena intención, pero siempre hay algo más arriba que te impide el hecho de querer hacer las cosas mejor todavía o fuera de tu puesto, ¿no? Sí, entonces a veces sí es. Y crea una desmotivación. Sí, crea una desmotivación porque, pues es que la verdad no puedes hacer nada. Entonces, sí, muchas personas que tienen la atención al cliente generan o son más propensas a generar burnout. Claro. En mi caso, yo era una cosa era el estrés que yo tenía por las cosas administrativas, pero otra parte del estrés era toda esa carga emocional que llegaba la gente quejándose. Entonces era un punto así como de es que atender a las personas. Sí, o sea, atender a las personas y más personas que creen que por bueno, yo siempre lo he considerado así. Mucha gente cree que por el hecho de tener o pagar algún servicio puede tratarte como quieras. Y entonces también eso lamentablemente lastima al empleado y genera que tenga un caso de burnout. O que generen ese cinismo de decir, no puedo, ya, el que sigue. Así como, señora, ya, por favor, déjeme atender a la siguiente persona. Ajá. Entonces, muchas veces eso pasa en mucha atención al cliente. Muchas veces. Entonces, pero también, como les decimos, cualquier otro empleado puede generar burnout. No necesariamente puede ser que tú trabajes en tu cubículo y eso te puede generar un burnout porque, por ejemplo, a veces en los call centers sí he sabido que pasa mucho de que estás tardando mucho en las llamadas, tienes que ser más rápido, tienes que tener cierta cantidad, tienes que tener estos suscriptores, Claro. Entonces, aunque estén ellos en su cubículo, que no tengan la atención al cliente, la presión de tienes que llegarme a esta meta, eso lo puede hacer al empleado que explote. Y fíjate que siempre pasa esto del burnout con de la pirámide, vamos a decir así como una pirámide de jerarquía. Casi siempre los que están más abajo son los que se queman más, ¿no? Sí. Que es que por lo mismo también existen dos tipos de burnout, ¿no? Sí. Que ahorita los tocaremos. Que es el activo y el pasivo. El activo, básicamente, el empleado tienes una conducta asertiva y aparte te relacionas con elementos externos a tu profesión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eres una persona que trabaja en un call center, pero en tu tiempo libre, no sé, tomas clases de música, de guitarra, de piano, de música. Entonces, esa válvula ya te está sacando del estrés que dejaste en la oficina y te vas y haces algo que te relaja, que te motiva, que te dices, ay, me siento a gusto. O, por ejemplo, tienen clases de teatro, o, por ejemplo, algún tipo de manualidad, o a veces el ejercicio. A veces el gimnasio, eso también les ayuda a practicar algún deporte. Fíjate que algo que yo conocí que servía mucho era la natación. ¿Por qué? Porque la natación es algo tan íntimo, estás abajo del agua, estás haciendo ejercicio, estás contigo mismo y tu pensamiento, todo eso sirve mucho. Si tú estás pasando por un tipo de burnout, trata de formarlo de forma activa. Porque viene el pasivo, que sí hay que tener mucho cuidado. Es el peligroso. Que este es el que se aguanta todo, el que cree que piensa que realmente es su culpa todo, que todo está mal y que ahí él mismo se está conmiserando, o no sé si sea la palabra correcta, Brenda, pero sí es el hecho de decir que pues es por él. O sea, que él no está cumpliendo las metas, aunque sean unas metas ridículamente altas, pero es que yo no las estoy logrando, cuando otros se están matando más y sí las está logrando. Y que nada más llega a su casa, llegar, comer, dormir y otra vez. En vez de, no sé, salirte a caminar, ponerte a jugar un videojuego, salir con amigos, exactamente. Nuestros desayunos de señoras. Exacto. Que son las cosas que te sacan, o es esa válvula de escape. Somos como una olla de presión. Entonces ya ven que las ollas de presión, la tapadera tiene una válvulita donde sale el vapor así. Entonces esas actividades que haces, pues es tu válvula de escape. El problema es que con el pasivo no tienes una válvula de escape, o puedes tenerlo pero de mala manera, como por ejemplo en el alcohol. Sí. O las adicciones, o algún tipo de droga ilícita o algo así. Entonces muchas veces, ¿quién no ha escuchado el típico trabajador de hoy fue un día horrible, tengo ganas de llegar y tomarme una cerveza? Sí, y me urge que llegue el fin de semana para echarme una cerveza. Exacto. Entonces a veces también eso te puede generar un burnout peligroso, porque aparte vas a caer en otro tipo de adicción, o puedes llegar a caer en un tipo de adicción. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y de preferencia buscar esa voluntad y tener un burnout activo. Así es.
Y de hecho es ese hecho, Brenda, desde el cómo evitamos, ¿no? Cómo evitamos tener un burnout, porque si ya es muy fácil tenerlo, la verdad. Muy probablemente tú ya lo estés viviendo o alguien que conozcas ya lo vive. Sí. ¿Y cómo lo podemos evitar, Brenda? Pues la prevención en sí son muchos factores. Tenemos muchas cosas, como ya las estábamos hablando, tener actividades extracurriculares o extras que sean totalmente distintas o que no tengan nada que ver con nuestra actividad profesional. También, de hecho, fíjate que muchos autores o la literatura dice que los que tienen la primera medida para tratar el burnout debe ser tomada por la empresa. Claro. Cosa que seamos realistas. Aquí en México muy pocas empresas México lo van a lindo hacer. Y querido. México nunca. Sí, y es muy real. Aquí en México, muy real. A veces sí, de que es las capacitaciones. No, porque luego también, ¿sabes? Siempre dicen, tú como empleado eres reemplazable. También, el factor humano, porque, y volvemos a lo mismo, siempre va a haber alguien que quieras tu puesto, ¿no? Y que esté dispuesto a hacer el trabajo por la misma o menor paga. Exacto. Entonces, lamentablemente, las empresas, es bueno que hablemos de ese tema porque las empresas tienen que empezar a tomar parte de la responsabilidad del burnout de las personas. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas es tu mismo empleo el que te lo está generando. O sea, tú antes no lo tenías, tu empleo te lo generó, lamentablemente. Entonces sí es importante que hagamos concientización y que, ¿cómo decirlo? Defendamos nuestros ideales y nuestro bienestar y vayamos a las áreas correspondientes para tratar de ayudar. Claro. O sea, no quiere decir que tú vayas y demandes a la empresa de una manera mala, no, simplemente una manera un poco más dinámica. Ahorita ya también se está dando que ya muchas empresas sí se empiezan a ser responsables, algunas no. Pero la principal debería de ser la empresa. ¿Cómo? La empresa te debería de dar herramientas, te debería de dar capacitaciones, cómo poder lograr llegar a esas metas o esos fines que te están pidiendo, motivarte para que las puedas llegar, o incluso a veces bajar las expectativas a unas más realistas. Claro. Y de hecho es algo que creo que cuando inició, por ejemplo, las empresas de Google o las empresas de Facebook empezaron a hacer, ¿no? Que tener sus espacios, que eso es algo que los recomendamos. Tenerles un espacio, un espacio para el almuerzo, ¿no? Así, ya sea tu receso del almuerzo, salirte a caminar, despejarte un ratito, o si no, de repente acá como que echarte tu elotito en un vaso o echarte unos Doritos, pero obviamente sin que interfiera, ¿no? Buscar ese espacio de trabajo. Sí, mientras cumplas tus tareas y no dejes descuidada tu área, pues sí deberían de darte esos recesos. Entonces, lamentablemente a veces las empresas no lo hacen, pero la literatura sobre burnout es lo que más recomiendan. Que claro. Igual ahorita vamos a hablar otras cosas que ya son más de la persona, pero sí es importante también pues las empresas que traten o busquen hacer ese cambio. Las actitudes asertivas, como les decíamos, la escucha, el habla, la comunicación con los supervisores o con los jefes, el chismecito con los compañeros, todo eso te puede ayudar. A lo mejor lo vemos malo, pero parte del cotorreo con alguien más, sí, es de crear un vínculo, ¿qué es eso? Crear un vínculo con tus compañeros ayuda mucho, fíjate. Ya sea chismecito, ya sea platicarles X o Y cosa, ayuda porque te desestresas. Porque te desestresas y hay veces que dices, ay, fue una semana horrible y justo el viernes pasa algo y dices, vale la pena. Sí, exactamente. Vale la pena. Entonces también pues esas son cosas que te pueden ayudar. También otras pues sí, ya más desde el ámbito personal, obviamente ir a terapia, porque sí ayuda muchísimo. De hecho se tiene que, ya perdí el libro. Ir a terapia, que es algo que siempre hemos recomendado y como sabes, sí, pero iba a decir aquí otra cosa. Algo que te ayuda mucho de la terapia es que vas a empezar a soltar las cosas que no debes de empezar a cargar a lo mejor desde tu trabajo. O sea, ya perdí lo que iba a decir, pero sí, porque incluso a veces el ajustar las expectativas que tú tienes personales de decir, es que yo no los estoy cumpliendo, pero a veces no es por tu culpa. Entonces, el que te mejoren la autoestima, el mejoramiento de la autoestima, el ajustar las expectativas, afrontar técnicas para afrontar el estrés. Hay muchísimas técnicas para afrontar el estrés. Ahorita tenemos acceso a muchísimas cosas con lo mismo de la modernidad, de todo el internet. Nos da muchísima facilidad para nosotros poder buscar esas canalizaciones del estrés. También los hábitos saludables, como lo decíamos, a veces ir a hacer ejercicio.
salir a caminar unos 10, 15 minutos. No digo que te enrolles en una rutina de 1 hora haciendo brazo, pierna, no sé, Claro. pecho, como sea. Y una de las cosas Pero que salgas y te relajes. Y una de las cosas que al menos a mí me llegó a suceder, que me ayudó mucho, mejor dicho, es el centrarte en una tarea a la vez. Vamos a hacer una tarea a la vez. Sí, yo sé que a lo mejor en nuestra área tenemos 20 cosas que hacer, pero céntrate una sola cosa a la vez y con eso vas a poderla librar. Pues es que también, si dejas que te gane el burnout, es como lo decíamos, la desmotivación y la baja en el desempeño. Claro. O sea, mientras más vayas teniendo burnout, vas a ir decayendo en tus actividades. Entonces, si antes te pedían 10 actividades y tú dices, es que son demasiadas, no las voy a poder cumplir, y cumplías 8, y dices, no las cumplí, vas a empezar a cumplir 6, 5, 4, Así es. y al final vas a terminar aún más en una crisis. Entonces, centrarte en una cosa a la vez sí está bien, porque hay veces que las expectativas que te ponen son demasiado altas. Seamos sinceros, en México a veces las expectativas son muy, muy altas. Y si tú sientes que de verdad ya estás teniendo, tú dices, es que ya tengo, ve con un terapeuta. Ahorita ya hay muchísimas test que te ayudan a decir si tienes o no tienes burnout. Claro. Entonces, y tú no tienes excusa para decir que no puedes ir con terapia porque Martes de Café te lo está condonando. Así es que aprovecha eso, aprovecha la promoción. Y fíjate que dentro de lo que estamos hablando, pues las consecuencias, pues es que el burnout es una cosa, es como una bola de nieve. Empieza chiquito y va creciendo y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega a una cosa muy ya catastrófica. Tenemos que buscar la forma de que no evolucione, tenemos que centrarnos, aceptar que tal vez no vamos a lograr algunas expectativas o algunas metas que nos está pidiendo la empresa, pero ahí es donde decimos la asertividad. Ve y habla con tus superiores. O sea, no digo que vaya a pasar, pero si no lo intentas, vas a seguir en el mismo hoyo. Entonces, mejor por algo existe recursos humanos, inténtalo, existe. sí. No, y más ahorita, sobre todo en más empresas privadas, ya hay unas que son un poquito más conscientes en ese sentido. Es que es un tema muy controversial porque hay unas que sí, hay otras que no. Y hay unas que te dicen, ok, perfecto, no quieres hacer el trabajo. Es más, ya hasta firmaste tú, ¿no? Y a veces... Firmaste tu renuncia, digo, ¿qué? O sea, sí, literalmente, cuando entras, casi vas firmando ya a veces la de renuncia. Entonces, imagínate el desgaste emocional que te va a hacer estar en ese tipo de empresas que lamentablemente son las que, pues, hashtag México. ¿Qué les puedo decir? Pero pues bueno, mientras que vivamos en una comunidad así, no solamente nos centremos en lo negativo, sino también a veces un poquito en lo positivo, si es que lo hay. No, es que sí lo hay porque hay burnout que sí te puede ayudar. Ajá. O sea, también y créeme, te puede bueno, al ayudar. menos acá, donde yo estoy ahorita, ya hay como que más conciencia sobre el burnout y ya ahí sí como que ya nos dan más espacios, más relajamiento y sí se está implementando, ¿no? Todas estas cuestiones para poder apoyar con lo del burnout. Es que es un tema que es como les decimos, la empresa es la principal que tiene que buscar la forma de que su empleado está bien, porque si tu empleado está bien, tú como gerente, tú como supervisor vas a estar bien, vas a cumplir las metas y vas a llegar. Claro, y te van todo a es seguir. como un engrane. Es un engrane, o sea, mientras mejor esté, todo va a fluir. Entonces, ¿para qué quieres? Yo pienso que soy de la idea de ¿para qué quieres un empleado frustrado? O sea, porque por ejemplo también me pasó. He estado en algunos otros lugares trabajando donde me ha tocado estar de responsable de cierta cantidad de personas y yo sí les pedía a mis empleados, obviamente sí les pedía su productividad porque tenía que entregar una productividad al final del día, pero también buscaba la forma de que ellos estuvieran bien, de que se necesitaban, y de hecho en el área donde yo estaba ninguno me renunció. Y en otras áreas yo veía que ya renunciaron, ya se fueron, ya no quisieron, ya eso, En mi lado, por lo menos no me renunció ninguno de mis... Sí, y yo creo que sí, ya para ir cerrando es eso, ¿no? Si tú tienes gente a tu cargo, ahora hablando con la gente de arriba, no sé si nos escuche la gente de arriba, pero si nos escucha... gente de arriba, alguna persona debe de tener algún tipo de puesto de jerarquía. Algo que puede servir mucho. Supervisor de área, cualquiera así chiquito. Escucha a tus empleados, de vez en cuando darle así como que la motivación correcta. Exactamente. Buscarles una motivación correcta. Porque créeme, si ellos están bien motivados, tú vas a tener muchísimo mejores respuestas y van a estar llamando mucho la atención tu trabajo y mucha gente va a querer ser parte de tu equipo.
Sí, claro. Como que sí. mira, aquí todos también contentos en martes de café, así es que... A veces estamos, a veces no, y miren, sigue apareciendo. Exacto. Todos estamos contentos Todos y felices estamos trabajando para contentos. ustedes. Sí, sí, claro. Y bueno, pues ya finalizando. Ya para finalizar este tema de la adultez, de que ya no queremos ser adultos, por favor, porque sí, pero bueno, es la realidad en la que nos toca vivir. Busquen sus válvulas, es lo que yo les diría, busquen sus formas, busquen algo que sea totalmente distinto algo que te guste, que no tenga nada que ver con el trabajo que tienes, porque a veces aunque ames tu trabajo, porque por ejemplo yo estoy en un lugar donde me gusta lo que hago, Claro. a final de cuentas me gusta lo que hago, entonces estoy en un área donde me gusta lo que hago, a veces no puedo hacer lo que quisiera para ayudar a las personas, pero estoy en un lugar donde relativamente me gusta lo que hago, y aún así el estrés laboral va a estar. Entonces busquen algo que sea totalmente lo opuesto a su trabajo, que no tenga nada que ver, para que les ayude pues a sobrellevar eso, ¿no? Sí. Y la frase de la semana. Y la frase de la semana, Brenda, por favor. La frase es, no puedes enfocarte en lo que está saliendo mal. Siempre hay una forma de dar vuelta a las cosas. Entonces no podemos enfocarnos en lo mal que nos está yendo en el trabajo o lo mal que está la situación en la empresa, en el trabajo, en la institución. Busca la forma. Siempre va a haber una forma de que le des la vuelta y de que a lo mejor no vas a cambiar nada dentro de la empresa, pero tú sí vas a estar diferente y afuera sí va a ser todo lo diferente y vas a salir adelante. Así es. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por vernos. Gracias porque ya somos más de 100. Más de 100. Espérense un capítulo especial por eso. Y gracias por el botón, por el cuadrecito este que tenemos. Y bueno, nos quiero mucho. Nos vemos. Dejen su suscripción. Denles like, compartan el video si tú crees que tienes burnout, si estás pasando, pudiste haber pasado por una situación así. Compártelo con tus compañeros de trabajo si estás en algún lugar donde tengas compañeros de trabajo, para que todos conozcan un poquito del burnout y hagamos conciencia. Porque es más que nada hacer conciencia del burnout y la importancia que tiene ese tipo de trastorno y enfermedad. Pues bueno, gente, nos vemos. Bye. Martes de café.